el ego. Del ego surgen las decisiones cuestionables. De este mismo se originan las acciones desde el egoísmo, las que conducen o tienen como objetivo final el beneficio individual. Los hábitos perjudiciales, tanto físicamente como mentalmente, y mucho peor para el alma. Intereses superficiales, intereses que alimentan la forma en la que el mundo puede verte correctamente, como podría ser el mero hecho de implicarte en la apariencia y no en enriquecer el alma. Todo ello constituye a una gestión del tiempo incorrecta, una gestión del tiempo en el cual éste se te va de las manos y no construyes con él, no edificas con él una fortaleza interior. Cuando no hay fortaleza interior, esta semilla de todos estos acontecimientos ya anteriormente mencionados se planta. Una vez que se planta, pasa el invierno allí y tú mismo no eres consciente de ello, de que se aguarda bajo tierra en lo más profundo de tu ser. No obstante, ocurre un acontecimiento que hace una tormenta caer a esa tierra que cubre todo aquel tiempo que desaprovechaste. Esa semilla es alimentada por el agua de lluvia que comienza a echar raíces. Raíces que conforman la base del arrepentimiento. Comienza a crecer un tallo que se exterioriza en tus emociones y ahora sí en la visión y modo de ver tu vida. Y esto es regado, se riega, se puede regar mediante diversos modos, digamos, diversas metodologías. Las que estoy específicamente en este instante a punto de mencionar son aquellas que surgen de la exclamación interior de lo que fui no tiene razón de ser. Por ende, no tiene sentido que trates de sanarlas. Así que de este modo se toma una visión, una perspectiva absurdista que llevaría al suicidio filosófico, digamos, aunque no se llega al suicidio como tal, físico, pero estas son las que tratan, yendo al grano, de dependencia emocional hacia diversos elementos exteriores, diversos elementos que no encontramos nosotros mismos, como podría ser el materialismo, la compra constante y obsesiva de nuevos bienes que producen dopamina, la cual sigue regando esta planta de la que hablamos, y al mismo tiempo haciendo que desconectes de ello. La dependencia emocional hacia otras personas, que así sean tóxicas, de hecho, fijaros qué coincidencia que justamente lo tóxico engancha. Pues sí, la dependencia hacia las otras personas es una especie de droga, puesto que con esas hormonas que segrega, al vivir diversas circunstancias con ellas, te hacen sentir vivo y por ende evades todo lo que está floreciendo en tu interior, que es esta metáfora que estoy explicando. No obstante, existe una metodología, un método del cual aún no he escuchado absolutamente nadie hablar con precisión. Esta metodología se encuentra en nosotros mismos, a interior. Nosotros la controlamos. Solamente y únicamente el individuo tiene control sobre ella. Esta no depende de elementos externos. No depende de absolutamente nada ajeno
a uno mismo. No aparece o apenas aparece en libros de autoayuda, en psicología o personas en redes sociales, youtubers que hablen de esto, aunque sí que he visto un vídeo que trata más o menos acerca de lo mismo, que añadiré en la descripción. Hablo de la autoexigencia. Continuaré explicando mi caso personal, puesto que opino que mi experiencia personal os hará identificaros a muchos espectadores que en este instante estaréis escuchándome, y además creo que todo aquello que he estado comentando se verá mucho más claro. Hace un año atrás que desperté de una etapa en la cual mi felicidad se basaba en videojuegos, en entretenimiento, en redes sociales, YouTube, en scrollear, en TikTok, Instagram. A posteriori también pasé, como bien podéis ver, fui una persona alternativa. No sé si llamarlo alternativo porque creo que la mayoría de personas conocen a Linkin Park, pero bueno, no hablo de esta banda en sí. Quiero decir la subcultura, en este caso, gótica en general, y de metal, digamos. Yo estuve muy sumergida en ello y por ende estuve pasando muchísimas horas inspirándome en bastantes muchachas que se expresaban artísticamente con esta estética. Yo buscaba replicarlas. Yo buscaba y además basaba mi autoestima en la imitación de estas referentes para mí, lo cual me llevó a un estado de ansiedad cesante en la búsqueda de hallar o construir la estética perfecta en ese aspecto, en ese sentido. Aún así, en mí siempre habían destellos de espiritualidad, como desde mi infancia. Considero que mi infancia fue mucho más espiritual que mi adolescencia, puesto que al llegar a la adolescencia, en este siglo XXI en el cual el entretenimiento juvenil se basa en las redes sociales y en todo lo que estuve exponiendo anteriormente, me cerró, me nubló mucho la vista con respecto a la realidad espiritual, esta realidad de elevación de la conciencia. Aún así, como bien dije, existían pinceladas espirituales aún que salían de mi interior y que me hacían reflexionar. Por tanto, hubo un momento en el cual todo colapsó, llegué a un punto de inflexión y pude ver con mucha más claridad este yo superior que me estaba gritando, me estaba pidiendo a gritos que transformara mi estilo de vida. Y así hice. Como se construye un castillo de Minecraft, bloque a bloque, gradualmente estuve modificando mi día a día, mi vida cotidiana, hasta llegar a ser lo que soy hoy en día. Y de lo que estuve muy satisfecha hace un par de meses. Y digo hace un par de meses, ya que fue en el puente del 28 de febrero, en el lapso de tiempo en el cual, tiempo, qué concepto tan esencial en mi vida y tan significativo. Debo de hablar de esto en un vídeo aparte con mucha más profundidad, porque a pesar de que sé que habrá muchas personas que esto será incomprensible, bajo mi visión esto es muy superficial. Voy al punto. Este bendito puente, aunque lo haga ver como un suceso tan negativo, perdí el dominio en él de mi mente y me desaté.
Quise hacer todo lo que en algún momento me dio placer, lo que deseaba, lo que me hacía sentirme viva, lo que me segregaba aquello en el cuerpo que nos hace sentir una montaña rusa de emociones y todo aquello que se suponía que había sanado y que ya había enterrado debajo de este castillo que os cuento que he construido de mí misma, volvió a salir, creció. Y yo misma lo regué, yo misma la cultivé. Por un motivo que desconocía, pero que recientemente he descubierto. Por ello mismo me encuentro grabando este vídeo, por ese mismo hecho. Y ahí comenzó la peor dependencia emocional que anteriormente expresaba. Sí, ya estoy en otro cambio de escena. De hecho tengo las manos pintadas porque estoy pintando un dinosaurio. Nada que ver, como dato extra. Me gusta mucho la paleontología. Bueno, diversos campos de la ciencia y de estudio. Me gustaría hablar de eso en algún vídeo aparte. Si queréis, me lo comentáis. ¿Por dónde iba? Aquello supuso una especie de trauma psicológico. Por lo tanto, yo, obviamente, como cualquier otra persona y su instinto de supervivencia y de, en este caso, autoengaño, traté de recuperar aquel tiempo desperdiciado dándome prisa con todo lo que hacía. Yo tenía un horario súper estricto de hacer 4 actividades por hora, literalmente 4 o incluso más actividades por una hora, con muchísimos elementos, es decir, no sería de leer 4 libros en una hora distintos sin llegar a terminarlos, sino que sería leer un libro, hacer un esquema, me duchaba y bueno, me ducho con documentales de fondo, organizo con estos mismos documentales, me lavo los dientes, me preparo, me visto, me cambio con un podcast de información relevante de fondo y forzando mi mente a que se quede con todo ello al haber pasado innumerables horas de mi vida escuchando música. No me permito ni me permitía escuchar ni un solo minuto de esta, haciendo contratos conmigo misma que yo escribía en papel o en las notas de mi tablet, expresando que no puedo escuchar música hasta X semanas. Y lo que se convirtió en un lapso de 2 semanas se ha convertido en toda la vida entera, teniéndole un rechazo enorme y una especie de fobia a la música. En el momento en el que escucho una podcast involuntariamente, entro en pánico. Es más, tengo una pizarra en mi cuarto que describe el descanso malo y el descanso bueno. El descanso malo sería entretenimiento, videojuegos, música. Muy poco, nunca, no aporta. Todo esto es lo que hacía en exceso, lo que realizaba excesivamente y que por el puente en el que abusé de ello de nuevo, tras meses de abstinencia, he rechazado y ¿cómo explicarlo? He aborrecido totalmente. Descanso, bueno, sería la familia, sería la pareja, sería ver un documental, el silencio simplemente. Y esto es necesario, me recuerdo, que lo requiero. Si quiero aprender y si no quiero esto, necesito de esto. Porque puedo llegar a colapsar un día y recaer en esto. Disfruta del conocimiento, que el conocimiento no es para sobreproducir. El conocimiento no se trata de producir, de hacer la mayor cantidad de cosas posibles en el menor tiempo
que uno tenga en sus manos. No trata de eso aprender. No se aprende así. Nunca se puede lograr aprender así ni obtener resultados. Con los únicos resultados, o sea, con la única metodología con la que se obtienen resultados es con esto y con la constancia, con la paciencia, con el no miedo a la muerte, puesto que el simple hecho de tener esa prisa, de querer hacer todo en un instante, te crea un pánico a la muerte, de insatisfacción en el momento en el que llega a ti el fin de tu existencia. Tú vives imparanoiado y rayado con que llegará el día de tu existencia, del final de tu existencia, y tú no estarás satisfecho con todo lo que has hecho durante el tiempo, como siempre, tiempo que pudiste aprovechar. La mayor herramienta que el humano posee es el equilibrio. Y el equilibrio no debe de ser una balanza perfecta. Imagínate, emocional, que sería quizá el descanso bueno, y lo intelectual, que sería el aprender. Puede ser que la balanza esté más inclinada hacia el aprender. Sin embargo, que entre ambos haya una armonía y no una desproporción. Y si el descanso pesa más, este descanso de pasar tiempo en familia, con la pareja, del silencio, de las caminatas en el campo, de los documentales, y aquí esté el aprender, que haya una armonía, efectivamente, entre ellos, y no un desbalance. El equilibrio en la vida no se puede conseguir jamás así, porque ocurre como el hombre y la mujer. Generalmente el hombre es más lógico que emocional, y en el caso de las mujeres más emocional que lógico. Y esto no se puede forzar para que sea exactamente perfecto. No debe de ser preciso, debe de ser armonioso, con el objeto de sanar esta situación. Pasaríamos por una etapa de aceptación y de introspección. Acepto que esto que estoy realizando no está bien, que debo priorizar mi salud mental y recuperarme de esta recaída. En el momento en que tú lo aceptes, lo reconozcas y hagas introspección en ti mismo, es despertar e identificar la raíz del problema. La situación conmigo misma es perjudicial. Salir del bucle, la intención de apartarse, alejarse, destruir ese bucle, es el comienzo. Mentalizarte, aunque mentalizarte une la aceptación y la aceptación y la interiorización. Esa es la palabra justa. Y llegado a este punto, en la naturaleza, al solecito, se me ha pegado un bicho, creo que es momento de explicar cuáles son las maneras de alejarse o despegarse de la autoexigencia y de la sobreproductividad. Primero que nada, se debe de entender e interiorizar, porque no es lo mismo entender e interiorizar, ya que la práctica es independiente a la teoría. La teoría la puedes saber, pero ser complicada de aplicar a tu vida al 100% y mentalizarte de ello. Así que, como bien digo, el primer paso es interiorizar el hecho de que todo lo que hiciste en un pasado y todo el tiempo, supuestamente, como decimos, mal invertido, es aquello que hace que seas la persona que eres ahora. Es realmente relevante en el proceso de recuperación la espiritualidad
y tener en cuenta la filosofía. Un propio sistema de creencias filosóficas, el escribir y hacer journaling de una forma que se acerque a una filosofía individual y propia es muy importante. La meditación la recomiendo al 100%. La meditación es esencial, es un pilar fundamental en cualquier tipo de sanación de toda circunstancia que pueda afectaros anímicamente, mentalmente, psíquicamente, psicológicamente, en cualquier aspecto y ámbito posible. Con esto me despido y probablemente haga una segunda parte con toda mi evolución, con todo lo que voy aprendiendo constantemente y cualquier recomendación, idea, propuesta a los comentarios. Espero haber sido de ayuda, que es lo que más me llena en la vida.